Sí, 1 Samuel capítulo 10, verso 1, el primer libro de Samuel, y Mateo capítulo 25, 1, y al final Isaías 55, también el verso 1, a lo mejor el 6, pero principalmente el 1. Dice 1 Samuel: tomando entonces Samuel, el profeta, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y bueno, el contexto de esto es el momento de la unción, esa es la palabra que se utiliza, sobre Saúl, el rey. Es en el momento en el cual Saúl es nombrado rey. Obedece a los usos y costumbres que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando llevaba a cabo un nombramiento de un rey, pero también para un sacerdote. Era la forma que utilizaban, la ceremonia del ungimiento del aceite, que era una ceremonia, ¿sí? Era una ceremonia, era una tradición o una forma pública que hablaba de algo que ocurría internamente, ¿sí? Para nosotros en nuestra cultura, el concepto del aceite, pues es algo con lo que se cocina, y de pronto está mal visto. Menos en las últimas temporadas, los nutriólogos dicen que los aceites no, las grasas animales sí. De acuerdo a la temporada que vivamos, al rato van a decir que otra cosa. Pero el aceite no. Sin embargo, en la cultura en la que viven ellos, el aceite era un significado, era una señal. Entendemos el concepto de señal. Nosotros respondemos a las señales. Si alguien del pasado viniera a nuestro tiempo, que se abriera algún portal y llegara a nuestro tiempo, él no sabe lo que son los semáforos, y de pronto ve que los vehículos vienen con mucha velocidad y todos se detienen de manera irracional. De pronto se detienen los vehículos y luego de pronto los vehículos avanzan. Bueno, pues no entiendes que hay una señal. Para nosotros un semáforo es una señal, y una luz roja es una señal que comunica y determina el cómo nos comportamos. Nos detenemos si vemos la luz roja y avanzamos si vemos la luz verde, aceleramos si vemos el amarillo, pero eso ya es un tema cultural, así somos nosotros. Son señales que comunican algo, y en esa comunicación cobra sentido. Bueno, esta ceremonia que se llevaba a cabo era una señal de algo que se espera estaba ocurriendo en el corazón de la persona o en el espíritu de la persona. El aceite era digo, algo cultural, porque el aceite era instrumento, era algo que utilizaban para iluminar el mundo de oscuridad. En esa oscuridad, el haber o no haber luz dependía del aceite. Había lámparas de aceite y se iluminaba, y eso ya hacía la notable diferencia. Pero también era un tema de alimento, porque la forma en la cual elaboraban el pan en esos años, parte de la elaboración era agregarle aceite de oliva. Entonces era alimentarse. Pero también tenía que ver con aliviarse, porque algunas de las heridas, o para aliviar algunas heridas, era común el uso del aceite. En un momento donde no existía el alcance médico que tenemos el día de hoy, o medicinal, era una manera de aliviar las heridas, se ponía aceite. Entonces al final era algo que culturalmente se percibía como algo que ilumina, como algo que contribuye al alimento o alimenta, o algo que sana. Eso era el aceite. Entonces, cuando había algún profeta, algún sacerdote o algún rey al que se llevaba a cabo esta ceremonia, el mensaje que se estaba transmitiendo era ese, que era alguien en quien iba a iluminar, a traer claridad a través de la dirección, a través de la inspiración de la palabra de Dios. Era alguien que te traía fortaleza a través de la palabra de Dios, o alguien que traía alivio a través de la palabra de Dios, o a través de su mensaje. Eso era. Y tú ves personajes como Aarón, personajes como David, personajes como Salomón, o como en este caso Saúl, que por cierto no era una garantía, porque si hablamos de la vida de Saúl, pues Saúl en algún momento tuvo sus descalabros, y sin embargo dice: oye, pero fue un elegido de Dios, sí. ¿Y fue ungido? Sí. Pues claro que lo fue. Es más, fue llamado profeta en algún momento. Sin embargo, no es garantía de algo.
quiero que veamos ese tema del concepto del aceite como una señal pública o visible de algo que ocurría en la persona, que era la llenura del Espíritu Santo, que también es una expresión que es la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Sí, es un poquito técnico esto, pero ahí lo tenemos. Ahora sí, con ese antecedente, San Mateo capítulo 25, verso 1, dice esta parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes o 10 doncellas, 10 jóvenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas doncellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien con los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Una parábola muy conocida y algunas veces la vimos. Habla del reino de Dios, la forma o el trato, porque el reino de Dios, ya les he dicho, no es solamente un día cuando no estemos aquí y estemos en su presencia, también tiene que ver con lo cotidiano, también tiene que ver con el ahora. Me gusta pensar que dentro de nuestros hogares, en nuestras familias, se vive el reino de Dios. Esto hay formas de decidir en el mundo, hay formas de decidir, como en el que no traza no avanza, o el que llegó primero y el que llegó al que se fue a la villa perdió su silla. No sé, formas que tienen que ver con costumbres y usos. Pero está la otra forma, el reino de Dios que tiene que ver con amor, que tiene que ver con cuidado, que tiene que ver con procuración, que tiene que ver con disposición al sacrificio, que tiene que ver con disposición de los unos por los otros. Pero ese reino de los cielos ese es el que tiene que ver con esto, el reino de los cielos, el tener comunión con Dios o no tener comunión con Dios, o más importante es el permitirle a Dios que tenga comunión con nosotros, ¿sí? Y bueno, viene este ejemplo, habla de lámparas y habla de aceite, algo que tiene la capacidad de contener y algo que es el contenido. La lámpara es algo que tiene la capacidad de contener aceite, y el aceite es el contenido de la lámpara, valga la redundancia, ¿sí? Y desde esa perspectiva, la palabra de Dios dice que nuestra vida es un contenedor, tal cual dice la palabra de Dios, que hemos sido constituidos, creados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es, nosotros tenemos la capacidad de contener de alguna forma, que tal vez a veces no la analizamos o no la consideramos, pero yendo un poquito más allá, pues somos un espíritu contenido en un cuerpo que tiene necesidades de expresión, pero somos un espíritu, pero que también dentro de esa realidad hemos sido constituidos o tenemos la capacidad de contener al Espíritu Santo. Podemos hacerlo, podemos no hacerlo. ¿De qué depende? Pues depende enteramente de nosotros, que busquemos o que procuremos esa llenura, que procuremos la presencia de Dios en nuestra vida. Una presencia que puede ir en aumento o puede disminuir, porque procuramos a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración o a través de la enseñanza, y llenamos nuestra vida, porque nuestra vida puede ir en aumento o puede no hacerlo. O sea, podemos contenerlo si se lo ponemos adentro, vaya. Y esa expresión que viene del aceite no es solamente es una expresión de tradición. Te acabo de leer, tiene que ver con una expresión cultural. La presencia de Dios en nuestra vida o la ausencia de Dios en nuestra vida. Elegimos llenarnos de esa presencia o elegimos no, vaya, y sí o sí te vas a llenar. Le dije ahorita tenemos la capacidad de contener. El asunto es que o elegimos nosotros que contenemos, o la vida nos llena. Porque ¿quién se llena de amarguras?
Y no es que elija llenarse de amarguras, es que simplemente vio hueco y la amargura, si ve hueco, la amargura llena. La amargura no pide permiso. La amargura no pide permiso para entrar en nuestra vida. Esa es la diferencia. O a lo mejor es algo que a veces pudiéramos no considerar. Que nuestro Dios pide permiso para entrar. Dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. No entra sin permiso. Nosotros le permitimos a Dios entrar. La amargura no. La amargura no pide permiso. La amargura ve la oportunidad y entra en nuestra vida. El enojo no pide permiso, el coraje no pide permiso, los celos no piden permiso para entrar. Hay quien ha llenado su vida de celos, o de inseguridades, o de miedos. Miedo por todo lo que vivimos, por lo que está pasando, y que porque si la guerra, y ya va a iniciar la otra, y es entendible porque las noticias salen alrededor, y al final, eso es de lo que llenó su vida. ¿Tiene que ver con qué? Pues tiene que ver con prudencia, o con sensatez, o tiene que ver con falsa insensatez. Dice la palabra de Dios en este ejemplo, las prudentes llenaron su vida. El prudente llena su vida de paz. El prudente llena su vida de paz. El prudente llena su vida de esperanza. El prudente llena su vida de la promesa de Dios. Hay promesa de Dios para nuestra vida. Y yo me lleno o contengo las promesas. Vuelvo a lo mismo. Tiene que ver con sensatez, tiene que ver con prudencia. La prudencia habla de, esto es valioso para mi vida, me apropio y lo tengo y lo voy a tener ahí, me va a acompañar. Tal vez haya pasajes en la palabra de Dios que no tengan sentido para nuestro momento o el tiempo que estamos viviendo. No estoy ahí. No, pero puede llegar el momento que estés. Y simplemente esto es palabra de Dios, lo tomo, lo atesoro y lo tengo en mi vida. Lleno mi vida de eso. La voy a llenar. Es un contenedor. Y o elijo yo llenarlo, o mi vida se llena. Y para cuando acuerdas, tú ves gente que llenó su vida de malos recuerdos. Es que yo me acuerdo que en una ocasión, hace muchos años, y es que entonces, y estaba yo, y que pues llenaste tu vida de recuerdos, llenaste tu vida de experiencias que determinan cómo te comportas, determinan cómo duermes, determinan cómo vives. Ya se fue a acostar y se levanta y le pone 4, 5, 6 cerrojos y se vuelve a levantar, porque qué tal si no, porque pues ha llenado su vida de miedos y de temores y de angustias, de deseos de venganza. Eso es lo que te acompaña, eso es de lo que llenaste tu vida. Hay quien ha llenado su vida del Espíritu, de esperanza, de ánimo, de confianza. He puesto mi confianza en Dios. Es el Señor Jesús que en medio de una tormenta logró conciliar el sueño, el movimiento. Yo nunca me he subido a un barco, pero los que me han subido me han dicho que el primer día no puedes dormir hasta que te acostumbras, dice. O que te tomas un medicamento. Pues no sé, pero el Señor Jesús se logró acostumbrar y en medio de una tormenta concilió el sueño, y luego le reclamaron. Bueno, pues es que él llenó su vida de esperanza, llenó su vida de confianza. Él dice, mi momento no ha llegado. Esto no es para muerte, y a veces nosotros, esto no es para muerte, esto no es para pérdida, estas son situaciones propias de la vida, pero he puesto mi confianza en Dios. Bueno, esta es la historia de alguien que decidió ser prudente y tomar consigo la presencia de Dios para su vida. ¿De quién no? Y el asunto, o la parte más dramática de esto es que, y lo he platicado, es que no es de un momento a otro. Es que yo quiero tener tu paz, sí, pero no es de un día para otro. La paz que hoy nos acompaña, o la confianza que hoy nos acompaña, la tranquilidad que te acompaña, no fue de un día para otro. A veces son cosas que se han construido. Si lo analizas, lo que estás viviendo ahorita, no lo empezaste ayer. Hay cosas que ocurren en tu vida que se empezaron hace 20 años. Hace 30 años iniciaron. Hace 30 años pasaste y viste el terreno y le pensaste y lo compraste y oye, que no, hombre, está bien padre. Mira tú, no, hombre, tú, pues que no fue ahorita, fue hace 30 años. O ven la empresa, o ven la relación que tienen con tus hijos. Ay, qué bien te llevas con tus hijos. Es que no viste. Pero lo empecé a pagar hace 20 años. Lo empecé a procurar hace 20 años. Lo empecé hace 10, 15, 20 años. Esta mesa tiene más de 20 años y yo ni sé. Pues a veces no pensamos en eso. Dame de tu aceite porque mi lámpara se apaga. Pues esa presencia de Dios que te acompaña, esa seguridad que te acompaña, eso que es construido,
esa confianza. Me gusta mucho pensar que hay confianza para acercarnos a Dios. Dice la palabra, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Y quién se acerca con confianza? Hay personajes que fueron llamados amigos de Dios. ¿Por qué? Pues porque construyeron amistad. Porque el amigo no traiciona, el amigo no abandona. Y hay quien no ha abandonado el camino de la cruz. Hay quien ha sabido tomar su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay quien se ha negado a sí mismo. Y hay quien tomó la cruz, que llevadera, y le siguió. Es bien bonito, es bien bonito. Y dice, no, mire, yo hace 20 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años, hace 5 años, escuché el mensaje y tomé la cruz, tomé el camino de la cruz y le seguí. Y donde unos se van, otros se quedan. Y donde unos se regresan, otros avanzan. Y donde algunos vienen a buscar al Señor, Señor, yo te pido que me ayudes. Y luego nos vemos. Ya lo arreglé. Nos vemos en la siguiente necesidad. Bueno, hay quien no. Hay quien tomó para sí aceite. Hay quien abasteció su vida. Y cuando abasteces tu vida, llega la noche, llega la oscuridad y llegan las dificultades y mira, la lámpara no se apaga. Hay luz en la oscuridad. Hay alivio en angustia y en enfermedad. Hay fortaleza en los momentos. Porque sí, es un símbolo que trae luz, fortaleza o alimento y tranquilidad. Lo es, y repito, son símbolos, pero son realidades. Porque el Espíritu fortalece. El Espíritu puede venir a traer fortaleza. En los momentos de debilidad, el Espíritu viene a traer fortaleza. Dice la palabra que Él no puso un espíritu de cobardía, puso un espíritu de poder. Y entonces te sientes el poder de Dios, y me refiero a la fortaleza de Dios en tu vida. O no la sientes. Y hay quien no la siente, y es entendible que no la sienta. Algo que a mí me llama mucho la atención del pasaje, y tal vez lo he mencionado, es que no viene una sanción ante la situación. Dame de tu aceite porque mi lámpara se apaga. Siempre, como no, permíteme, déjame te... No. ¿Por qué no les dieron? ¡Qué egoístas! No, yo no encuentro que el Señor, porque es una parábola del Señor Jesús, yo no encuentro que el Señor Jesús sancione a las 5 doncellas que no compartieron. Es que, mira, no puedo tomar. Hay cosas que no se trata así, hombre, ¿cómo no te? Es más, y te puedo decir, ¿por qué? Porque yo te puedo decir, no, hombre, dice la palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tiene sentido para mí. Hay para quien no tiene sentido. La palabra de Dios tiene sentido para nosotros, y para quien no tiene sentido, son solo palabras. Efectivamente, son solo palabras. Porque lo que vivifica es el Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica, dice la Biblia. La letra es letra. Solamente es una expresión. Pero cuando viene acompañada del Espíritu, cobra sentido y fortalece. ¿Pero en quién? Pues en quien ha abastecido su vida. El que la ha abastecido. Todas cabecearon. Tú ves la parábola y todas cabecearon. Todos. ¿Por qué? Porque la vida tiene sus momentos y las circunstancias. Y a final de cuentas nos pasó lo mismo a todos. Sí. Nada más que no todos se levantaron. Nada más que no todos se repusieron. Hay quien se repuso y quien no se repuso. Hay quien esa situación lo acabó y hay quien esa situación no lo acabó. Porque sí, la noche llega, pero hay quien tiene la capacidad de alumbrar en la oscuridad. La enfermedad llega y hay quien tiene la capacidad de sobreponerse en la enfermedad y no se debilita. Y no es de un día para otro, no es instantáneo. Dame de tu aceite. Pues te puedo decir, y dicen ellas, vayan a donde compramos nosotros, vayan a donde adquirimos nosotros. Ahí donde adquirimos. ¿Dónde lo adquirimos? En el altar, en la iglesia, en la palabra, en la oración, en la revelación de Dios, porque Dios se revela. Ahí lo adquirimos, ahí fue donde llegó y fue donde nos abastecimos. Esa es la respuesta. No es que no te quiera dar, es que de pronto lo que tú quieres no se encuentra aquí, se encuentra en la presencia de Dios. Dice una frase: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les va a revelar. Porque pareciera que hay dos tipos de comunión. La comunión íntima, donde te acercas, donde buscas la oración, donde reconoces la necesidad, porque tiene que partir de la necesidad. Y la desesperación llega, porque llega.
Y el clamor llega porque llega. Y son frases que no me gusta, pero no te conozco. Porque al final de cuentas no te conozco. Porque no has estado aquí. ¿A quién ha estado? Ha estado y ha estado. Y toda su vida dice, sí te conozco. Pero ¿quién no te conoce? ¿Por qué? Porque no has abastecido tu vida. Porque fuiste con un contenedor que se llenó, pues, de pasiones, y se llenó de placeres, se llenó de cosas que tienen que ver con lo temporales, con vanidades. Pues eso fue con lo que se llenó. Porque, repito, se va a llenar. De que se va a llenar, se va a llenar. No es como si, bueno, se quedó vacío. No, no se va a quedar vacío. Se llena de cosas que tienen que ver con lo temporal, de celos, de envidias, de enojos, de corajes, es de lo que se llena. Y eso es lo que sacas. ¿No se acuerdan? Roger nos enseñaba un día qué hay en el corazón. Es de esas veces que estás con el martillazo. De lo primero que salió, es lo que hay, es lo que tenías a la mano. Es que vas manejando y de pronto una situación se te atraviesa algo. Padre Santo, gracias por guardarnos. Mira qué bonito. No me vas pues es de lo que te has abastecido, ¿no? De pronto eso es lo que hay. Llega la dificultad, llega el mensajito ese que no quiere leer, llega el diagnóstico. No, hombre, en Dios confiamos, todo es para bien. Gracias, Señor. Yo sé que tú me vas a fortalecer en esto. Pues has abastecido tu vida. Y eso es lo que hay. Y alumbras en oscuridad. Y alivias en enfermedad. Y fortaleces en debilidad. Porque la lámpara se ha llenado. ¿Cuánto cuesta? Isaías 55, verso 1. Porque ellos las mandan a comprar. Dice, vayan a comprar. Vayan a adquirir. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. No es dinero, no son de pronto ofrendas que pudiéramos dar. Es orgullo. A veces lo que cuesta es orgullo. Eso es lo que cuesta, renunciar a nuestro orgullo, renunciar a nuestra vanidad y reconocer la necesidad que tenemos de contener la presencia de Dios. Se oye muy subjetivo y se oye medio raro y de pronto se oye un tanto intangible, porque lo es intangible. La presencia de Dios es intangible, pero no significa que no podamos reconocerla, sentirla y experimentarla. Como tantas cosas que son intangibles, Y el aire es intangible y vaya que dependemos de él. El oxígeno es intangible y dependemos de él y no entramos en duda acerca de la importancia del oxígeno. Nadie duda la importancia del oxígeno, y si algo nos enseñó el 20 es que estábamos dispuestos a hacer filas y filas y filas y horas y horas y horas y gastar y gastar y gastar por oxígeno. Descubrimos que era bien necesario. ¿Sí? Hubo quien compró sin necesidad y acaparó sin necesidad por si se llegaba a ocupar. Bueno, de la misma manera, esto es un poco intangible o bastante intangible, pero no significa que no podamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios a través de su Espíritu, y que el costo no es dinero. Hay quien quiere comprar, hay quien en el último momento ya esté dispuesto a ofrendar y a dar y a regalar con tal de salir y promete. No, es que no funciona así. Es sin precio, es renunciar al orgullo, renunciar a la vanidad, es reconocer la necesidad que tenemos y desde la humildad reconocer la necesidad que tenemos y procurar llenarlo. Ahí mismo, en Isaías, en el 55, en el verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. El que no es piadoso, deje su camino. Y el hombre inicuo, dice Reina Valera, el hombre que no busca la equidad, eso es inicuo. El hombre que no es equitativo o inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así se inicia
Así es como se inicia el llenar nuestra vida de la presencia de Dios. Habla así de prudencia, de ser prudentes y de tomar y abastecer nuestra vida de la presencia de Dios y evitar la insensatez, el no ser sensatos, el fatuo, dice otra traducción en la Biblia, falsos, y tener apariencias, o tener para un ratito porque pareciera que algo había en la lámpara. Salieron con lo que había, pero sin abastecerse. Si luego como algo hay, ahí tenemos la sensación, hay algo, no sabemos, algo conocemos, pero que al final no será suficiente. Un mensaje que Dios entiende, tal vez no es para nosotros, pero sí para transmitirle a alguien más. Qué bueno que tomamos buenas decisiones y que hemos abastecido nuestra vida, pero hablar con los demás. Mira, en algún momento vas a querer tener, y lo digo de verdad, sin jactancia, pero de testimonio. Hay quien va a querer lo que tú tienes: la paz, la armonía, la confianza, la relación con Dios. Bueno, sí, la vas a querer, pero busca a Dios mientras puede ser hallado, porque puede llegar el momento que lo busques y no lo encuentres, porque no siempre puede ser hallado, y cuando lo quieras no te va a alcanzar el tiempo, no vas a tener tiempo. Ahorita puede ser hallado, ahorita puedes abastecer tu vida, porque en algún momento vas a decir: dame de esa paz, de esa tranquilidad, de esa relación que Dios, eso, sí, pero no va a ser posible. Es fuerte, sí, es muy fuerte, y no estamos ahí, pero no queremos estar ahí. Abastecer continuamente nuestra vida y, en medida de lo posible, compartir la importancia de abastecer la vida con la presencia de Dios. Te lo dejo para reflexión y bueno, mucha reflexión y compartir en medida de lo posible.